Hola, bienvenidos a todos al podcast El Proceso. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Este es un espacio donde vas a poder encontrar inspiración, motivación para que puedas crear la mejor de tus versiones. Yo soy Marina Nese y mi misión es poder no solamente compartirte las herramientas que funcionaron conmigo y siguen funcionando en mi evolución espiritual, sino que también otras personas, otros maestros holísticos puedan venir a este espacio y compartir sus conocimientos, sus aprendizajes y sus experiencias de vida, para que así de esa manera tengas opciones para elegir cuál es la herramienta que realmente resuena contigo y pueda ayudarte en tu evolución y transformación personal. En esta oportunidad estoy otra vez conversando con Diego Martínez Calada. Diego es argentino, él es biodescodificador, metafísico, terapeuta en PNL y un curso de milagros, entre muchas otras disciplinas holísticas. Hemos tenido otra entrevista con Diego en el cual hemos hablado del poder que las palabras tienen en nuestra vida, de la programación neurolingüística, que si alguien quiere recurrir a esa entrevista para aprender un poquitito más y escucharla, está en el canal de YouTube, tanto de Diego como en el mío. Pero hoy vamos a hablar de biodescodificación de las enfermedades. Es un tema muy vigente en este momento. El ser humano pasa en el trayecto de su vida por enfermedades y es algo que realmente me parece muy interesante que lo conversemos. En esta oportunidad vamos a hablar de la descodificación del cáncer mamario, que es algo que lo escuchamos a diario, que quizás personas que están en este momento escuchando el podcast han tenido una experiencia cercana al cáncer de mama o algún familiar o amigo que lo ha padecido. Entonces, poder comprenderlo, cómo podemos realmente descodificarlo para ver de dónde viene, cuáles son las raíces. Y para eso es un experto en esta materia, Diego, que por eso decidimos hablar de este tema. Hola, Diego, gracias por estar acá nuevamente y compartirnos todos tus conocimientos. Bueno, gracias a vos, Marina, por invitarme nuevamente y sobre todo con este tema que, digamos, lamentablemente cada vez, en vez de reducirse, se expande más, ¿no? Cada vez es más frecuente escuchar estos tipos de enfermedades. En este caso, lo que son cánceres de mama. ¿Mm? Desde la biodescodificación, cáncer de mama, cuando hablamos de cáncer de mama, en su mayoría son conflictos de nido. Estamos hablando de mujeres sobreprotectoras, Mm, mayoría, o a la vez dependientes, pero en su mayoría se manifiestan, por ejemplo, un adenocarcinoma, estamos hablando de un bulto de pólipos en los senos, pero para que quede más claro, voy a hacer justamente un resumen de cómo funciona la psiqui y cómo la biología responde, ok, ¿no? bueno, Para el humano, el inconsciente, todo es supervivencia. Entonces, sí. ante el humano, ante un estrés, el inconsciente va a dar órdenes a nuestro organismo. ¿M? Y va a ejecutar para nuestro mayor bien. El inconsciente siempre te va a querer salvar. El tema es que el inconsciente es objetivo. La mente es dual, es bipolar, tiene sus polos, y el inconsciente es objetivo. Vos tenés un estrés y yo te quiero ayudar. Mm, El tema es que ayudar para el inconsciente a ser objetivo, eso incluye incluso hasta poder matar. claro. Cuando uno, claro, cuando uno está en una situación muy estresante por mucho tiempo, muchos años a veces, ¿m? Donde uno no encuentra salida en su vida, entonces va a buscar una enfermedad en relación a esa emoción y con esa enfermedad te va a matar. ¿M? Porque a veces la solución es esa. Para protegerte.
Claro, teóricamente. esto lo explico para que entendamos el poder que tenemos. Y Mm, cuando hablamos de este funcionamiento psiqui, inconsciente, biología, mente, es ciencia. Para nada es ideologías o grandes estadísticas de la posibilidad de que esto suceda. No, la biología, el humano funciona así. Esto que quede claro. ¿Eh? Tenemos la salud a proporción de nuestras creencias. Por aquí viene todo, cualquier cosa pueden investigar sobre epigenética. Ahí se explica muy bien científicamente. ¿Mm? mm. Científicamente te explica muy bien cómo una creencia te genera una enfermedad específica. ¿Eh? Eh, Así funciona el inconsciente. Entonces, y todo es supervivencia. ¿Cuál es el estrés emocional basado en los cánceres de mama? En su Mm, mayoría. ¿Mm? Así como está el adenocarcinoma, podemos hablar de también temas introductal, lo que es el cáncer encapsulado, pólipos, mm. pero todo viene casi de lo mismo. Lo que pasa que la diferencia a veces es cuando uno está en un estrés o en un desestrés. La mayoría de las enfermedades son el resultado de que ya pasó el peligro, es el desestrés. O sea, donde Por ahí eso se la presenta el mayoría, síntoma, donde ahí se presenta claro, el el síntoma. síntoma en su mayoría, es el resultado del desestrés. Desde la biología es conocido como en un estado de vagotonía. ¿Mm? Mm, Es decir, cuando, volviendo al inicio de la explicación, cuando el humano se siente en peligro o alguien de mi clan familiar, alguien de mi territorio está en peligro, yo voy a ayudarlo. El tema es cuando se genera una impotencia en relación a querer ayudar y no poder. mm. Entonces ahí se genera una emoción específica basado Bueno, en una impotencia, ¿no? exacto. Imagínate que vos, una persona está frente a su hijo que tiene un peligro muy, muy grande, vos lo querés ayudar y Y no no podés. podés. Mm. Sí, muchísimas emociones juegan ahí, un factor. Claro, ¿me entendés? Desesperación, frustración, Es impotencia. mi hijo, claro, es mi hijo, mi hija. Daría la vida por él o por ella y no puedo, no puedo hacer nada. Lo tengo que ver sufrir sin poder hacer nada. Esto genera una impotencia Pero específica. también genera muchísimo miedo de perder a ese ser querido. Es O que de sea, ahí vienen los conflictos, los cánceres de mama. Siempre son por pérdidas, conflictos de separaciones, porque me dejan o porque yo tengo que dejar. mm, ¿Mm? A veces un cáncer de mama puede llegar a venir por el solo hecho de que mi hijo se va a otro país. sí, Pero el inclusive ahora problema que no es que estás, se va a otro país, el problema es el estrés que me causa a mí de que si le pasa algo, no lo voy a poder ayudar. Ahí donde viene el estrés de, como recién lo mencionaba, impotencia. esos son los famosos cánceres de mama que aparecen de la noche a la mañana, porque hay muchísimos casos que han demostrado, por ejemplo, su última mamografía que estaban normales y de pronto en un transcurso de 5 o 6 meses esa persona desarrolló un cáncer. Bueno, ¿por qué? Ahí yo te explico por qué. Volviendo al tema del inconsciente, en relación porque nuestro cuerpo, nuestra biología, obedece a nuestro cerebro. Mm, Nuestro cuerpo, cada célula, ¿sí? Es hijo o peón de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro. ¿Eh? Entonces todo lo que yo pienso para mi cuerpo es una orden. mm. Es decir, volviendo al tema del inconsciente, ¿por qué las mamas, por qué el cáncer se genera en la mama en un estrés así y no en otra parte del cuerpo? Porque el simbolismo que hay es al alimentar. Ayudar Exacto. representa alimentar. Vamos al estrés de un hijo. Yo alimento a mi hijo. El primer contacto con la madre es la teta, es el seno. Mm. ¿Mm? La Yo gracias a alimentación, este la primer vida. contacto hago que mi hijo viva o siga viviendo. Mm.
Es el alimento primordial para la supervivencia de un bebé. De aquí de donde viene el estrés en el seno. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del inconsciente? Para yo poder ayudar a mi hijo, siento, o sea, querer ayudarlo representa querer seguir alimentándolo. Entonces, cuando hay un gran estrés, el inconsciente lo que interpreta, peligro, sinónimo de alimentarlo. Y esta impotencia de que no lo puedo ayudar, pasado a que tengo que seguir alimentándolo, necesita de mi comida y no puedo, entonces el inconsciente, para sacarte el nivel de estrés, te da más seno, más teta. ¿De qué manera? Con bultos. El inconsciente genera más bulto para que simbólicamente represente más seno. Al tener más seno, tengo más comida. Al tener más comida, puedo salvar a mi hijo. Exacto. Wow. Esto lo podemos ver en muchas situaciones, también los pólipos en los intestinos y todas estas cosas así, es porque están pasando situaciones muy feas, ¿sí? Entonces, no descargan lo que tienen que descargar, entonces el inconsciente para salvarte te va a dar, va a representar que te da más intestino. Esto, por ejemplo, también lo podemos ver de cómo reacciona la biología para bajar el nivel de estrés en los niños desnutridos. Están súper delgados, pero a pesar de estar súper delgados, ¿qué tienen inflamado? El estómago, la El panza. estómago. Vos fíjate que los desnutridos tienen panza grande. Mm. ¿Por qué? Porque trata de consolar el inconsciente, te inflama el estómago para hacerte creer que tenés la panza llena y vos bajar un poco el nivel de estrés de tu ansiedad por alimentarte. ¿Mm? Entonces, en este caso, volviendo a los senos, pasa exactamente lo mismo. Es un estrés que viene de situaciones en su mayoría con los hijos, como recién comenté, pueden ser por muchos estrés. Mi hijo se fue a otro país, se fue a un país peligroso, mi hijo se fue a la guerra, mi hijo lo amenazaron de muerte, no puedo hacer nada, está en la política y es un ambiente muy sucio y recibe muchas amenazas de muerte. Entonces mi hijo anda dando vuelta por ahí, se va de gira a una ciudad al otro a hacer charlas, conferencias y tengo miedo. Y yo no puedo hacer nada. Vivo todos los días con un continuo estrés. Entonces, para bajar este estrés, mi inconsciente va a generar en mi biología más seno. Sí. ¿Mm? ¿Y qué Y ahí pasaría es en el donde caso, viene, y qué ¿cómo? pasaría en el caso de mujeres que desarrollan cáncer de senos y no tienen hijos? ¿Cuál es? Acá es donde entra el simbolismo. A veces mi hijo puede ser mi marido, puede ser mi sobrino, puede ser mi mascota, que la quiero. Ay, para mí mi mascota son mis hijos. Sí, hay muchas Entonces personas. hay un simbolismo, vos le estás dando una orden a tu cerebro que tu mascota es como tu hijo. Entonces cuando tu hijo, tu mascota, se te perdió, te lo robaron o te la robaron, a la mascota, el estrés es igual como si fuese un hijo. A veces viene de un estrés muy grande en relación al marido o a la pareja. Mm. Mi pareja está en un gran conflicto, lo quiero ayudar y no se deja ayudar. Entonces siento como un rechazo, hay una separación, hay un estrés en relación. No me deja. Por ende, yo tengo solución, no me deja. Entonces, ¿qué hay en el medio? Otra vez, impotencia. O a veces pasa esto desde una separación al rechazo, porque a veces soy yo el que rechaza. Mm, claro. Y no me puedo sacar de esto encima. ¿Entendés? Hay otro tipo de estrés. A veces tiene que ver con que me dejaron o yo quiero abandonar y Y no no puedo. puedo, no me animo, tengo miedo, lo que Acá sea. donde entra el simbolismo, porque hasta este estrés te lo puede dar un compañero de trabajo, Un jefe. ¿sí? Un jefe, este tipo de estrés, tener que cambiarte de trabajo. Pero ¿qué pasa? En este estrés
que es donde se genera el bulto, ¿no? O el adenocarcinoma, para mencionarlo de una manera que corresponde, esto se genera en el estrés. Como estoy en un estrés, fíjense en mujeres, por supuesto, hay masculinos, cáncer de seno, cáncer de mama masculino, por supuesto, pero es porque tienen un programa mental muy femenino, son muy sobreprotectores justamente de su familia de una manera específica. ¿Eh? Pero Mm, bueno, el universal son cáncer de mama mujeres. mm. Fíjate este punto. El estrés. ¿Cuándo se da cuenta una mujer? Generalmente en su mayoría a veces pasa en la ducha, se está bañando, hace así, de repente siente un bulto. Sí. En su mayoría, ocurre de muchas maneras, pero en su mayoría, a ver, y empiezan a sentir un bulto. No duele, no sienten nada, pero al tocarlo, al hacer tacto, se dieron cuenta, Y ahí empieza ¿no? la preocupación. Y ahí se aumenta el estrés. ¿Mm? Exactamente. Uy, Ahí qué se aumenta el estrés. estrés, empiezan a ir al médico para un control y a veces dan la peor noticia, ¿Mm? Ya. Que es totalmente errónea, es errónea. ¿Sí? Entonces a veces llegan a situaciones como algo de quimio y eso sí, y en realidad le están haciendo quimio a algo que no te hace nada. Ahora vamos al desestrés, pasó el peligro. Muchas veces también detectan síntomas. Acá cuando vienen los síntomas. ¿Mm? Mm, Empiezan a sentir dolor, inflamación. ¿Eh? Entonces, lo que está sucediendo, acá es donde entra la magia de la biología, desde la biología. ¿Qué es lo que sucede en una situación así cuando una mujer detecta estos dolores o estos síntomas en los senos? Es porque está en un estado de reparación, mm. en un estado de vagotonía. Es decir, ¿cómo actúa la biología ante la supervivencia? Cuando hay un estrés, te da más masa, te da más. Esto es en realidad en todos los tipos de cáncer. ¿Eh? Pero cuando bajas el nivel de estrés, que ya pasó el peligro, el inconsciente dice, muchachos, ¿sí? Se fue el peligro. Esto que dimos extra, hay que sacarlo. Y acá es cuando empiezan a actuar los microbios. Ujú. Exacto. Todos nuestros microbios, en relación a ese síntoma, a esa parte específica del cuerpo, lo que van a hacer, van a invadirlo. Van a empezar a matar, a comer el exceso que por supervivencia tuvieron. Entonces, cuando hablamos de microbios y cuando hablamos de querer sacar el exceso, es cuando se genera la inflamación, edema. Y acá es donde vienen los síntomas. Ay, me duele, tengo el seno muy duro, que esto que el otro, y de repente tienen dolores, depende. El estrés va a ser el tamaño, ¿no? Como Y la también intensidad del dolor lo también. rápido que aumentó su Mm, tamaño. ¿Eh? Hay, por ejemplo, adenocarcinoma, pueden ser del tamaño de una cabecita de alfiler como de un limón. sí, sí. Es depende el tiempo de este estrés y el nivel que vivió este estrés. ¿Eh? Entonces, volviendo al tema de los microbios. Los microbios empiezan a hacer su trabajo, porque lo que quieren hacer es deshacer Eliminarlo. esto que ya no es necesario más. No es más necesario. Entonces hay que sacarlo, hay que eliminarlo. ¿Mm? Y acá es donde uno va, se hace algún tipo de estudio y dicen, tenés cáncer. Y hay que empezar a combatirlo. Hay que operar y depende si es muy avanzado, entonces vienen los Remover el químicos, vienen pecho. las Sí. quimios o vienen todo este sistema que en realidad lo que están haciendo es matar el proceso de De sanarse. curación natural. Y esto es ciencia. Mm, Es como, por ejemplo, una tuberculosis, que eso es viral, pero en realidad la tuberculosis
es el efecto de una curación de un supuesto o un posterior cáncer de pulmón. No es otra enfermedad ni es metástasis, como dicen. No es metástasis, por ejemplo, una tuberculosis. Lo que está haciendo que al haber un cáncer de pulmón por ahí no detectado, porque era muy chico, muy pequeño, ¿m? Bajó el nivel de estrés y esos pólipos que se generaron en el pulmón, esa masa extra que se generó en el pulmón, como método de reparación, es conocido como la tuberculosis, que son los microbios justamente que ingresan a nuestros pulmones para sacar el excedente. Mm, ¿Qué síntomas generalmente tiene una persona con tuberculosis? Tose mucho y escupe sangre, sí. porque en realidad lo que está sacando son las células muertas y el excedente Que de creemos este. que cuando estamos escupiendo sangre o orinando sangre o No defecando estamos sangre, muriendo, nos no estamos estamos muriendo, muriendo. Nuestra propia biología nos está curando, está sanando. sacando la Sanando. porquería que creamos antes, Ujú, exacto. ¿sí? Este es el tema. Hay muchos procesos de este tipo de enfermedades que en realidad son la cura. Sí. Bueno, lo que pasa es que vivimos en un constante estado de miedo latente a No, es morir. porque es como nos educaron. Exactamente. Es el Ahora, tema. Esto, volviendo, disculpa Marina, te quiero sí, aclarar algo que es fundamental. La medicina es extraordinaria. Acá no se trata de que tener conciencia, me deshago de los remedios, me deshago de un tratamiento, me deshago de lo que sea en relación a la medicina. No, 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 no. Se trata siempre de unir, complementar, no de que ahora como tengo esta conciencia, me deshago de esto. No, 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 todo tiene su mayor beneficio. Entonces, si tengo que llevar a mi hijo al médico, lo llevo al médico, no le voy a decir, tenés que tomar conciencia mm, y listo. No, 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 no. ¿Sí? Todo su proceso. Si una persona está muy avanzada en un cáncer, ¿por qué te crees que hay mujeres que le han destripado totalmente en los senos y vuelven a tener cáncer? ¿Por qué si te sacaron el seno? Porque mm, todo tiene que ver con el estrés, con la emoción. exacto. Ya. Hay personas que le han sacado la vesícula y posterior a que le han sacado totalmente la vesícula, en ciertas situaciones vuelven a tener síntomas como si tuviesen la vesícula. Porque todo está originado en nuestra mente. Acá, Todo está si originado vos en nuestra vivís un mismo estrés, ¿de qué se trata para las personas que tienen por ahí algo muy avanzado y sí o sí tienen que operar? Operate. Yo he tratado a personas, si no está muy avanzado, operate. Pero luego de la operación, vení y toma conciencia para que de no cuál es el vuelva. conflicto que tuviste, el estrés que tuviste, por qué, y ahí eso lo trabajás. Hay que desapegarse de esa situación. Hay que trabajar esa situación del por qué. Si yo tengo, ponerle 50 años y mi hijo tiene 30, ¿por qué me sigo preocupando como si tuviese 10? ¿Por qué hay desvalorizaciones? Entonces, las personas, las mujeres que tienen cáncer de mama, son mujeres que en su mayoría vienen de conflictos de abandono de la infancia. Como yo sufrí mucho, me voy a un exceso y me hago sobreprotector o sobreprotectora de mi hijo, de mi hija, porque no quiero que sufra lo que yo sufrí. Lo que yo sufrí. Entonces me preocupo por demás. En vez de hacer a mi hijo más fuerte o más inteligente, más sabio, Más lo hago independiente. dependiente de mí. Yo siempre estoy para sus problemas, yo siempre, Ya. ¿entendés? Y Ahora, eso genera un estrés muy grande. Hay mujeres que son abuelas y siguen siendo mamá. ya. Se Ahora, preocupan por su hijo de 40 años, por más que sea independiente, empresario y tenga una familia feliz o lo que sea así, se siguen preocupando como si tuviesen 10 años. mm, Son como, no así, porque son muy amorosas, pero también son a veces como madres medias tóxicas.
Madres pulpo, le llamamos, ¿no? No, en realidad, como comencé a mencionarlo, son conocidas como madres de síndrome de la gallina. Porque ¿qué hace la gallina siempre? Vive Protege poniendo sus huevos. pollitos bajo el ala, Mm. siempre sobreprotegiéndolos bajo el ala. Bueno, es justamente la actitud que tiene una mujer con cáncer de mama. No tiene hijos, no tiene esto, no sufrió esto. Bueno, justamente simbólicamente a veces lo vive con la pareja. Ahora, ¿cómo podés explicar entonces para las personas que te dicen, no, el cáncer también viene de tus genes? Porque cuando te vas a hacer un examen de mamas, una mamografía, en la ficha lo primero que tenés que poner es si tus abuelas o si tenés en tu historial familiar Ignorancia. algún cáncer, dice, ok, pero ¿cómo Es se le... ignorancia. Mira, te voy a dar un ejemplo universal. Angelina Jolie. Mm, Angelina Jolie, como venía de generaciones con cáncer de mama, tu madre muere de cáncer de mama bien, ella, por súper sana, prevención, salió en todos los medios hace no sé cuántos años, se operó las mamas se las por quitó. si podía haber un futuro cáncer de mama, Mm, porque venía de un linaje con cáncer de mama. Pero valga la redundancia, como te dije, mm, general, en su mayoría son conflictos con los hijos, de madre sobreprotectora. ¿Qué hace Angelina Jolie? Adopta hijos. mm. Eso es ser sobreprotector, ¿me entendés? Terminó adoptando hijos. Las enfermedades no se heredan. La genética, volviendo a la genética justamente, ¿m? Lo que se hereda es un patrón, un sistema de creencias, una carencia. Exacto, eso te iba a decir. Son ¿Sí? memorias celulares que traemos en cuanto a Son memorias, emociones. sistema de creencias y depende también cómo me criaron, qué Mm, tanto me pronunciaron repetidas veces, te tenés que cuidar de esto, mm. porque tu abuelo, tu abuela, tu papá y yo, que esto que el otro, todos tenemos esta enfermedad, entonces vos tenés que cuidarte de esto porque seguro. Entonces generan un programa mental que por sentido común, como mi generación estuvieron esta enfermedad, tiene todo el sentido común que yo también la Que yo tenga. también Y no lo es tengo. así. Exacto. Bueno, eso pasó en mi familia, que en mi familia todos tuvieron problemas de artrosis, deformantes, cosas así. Entonces mi madre dice, ah, seguro que la vas a tener vos también. No, yo no tengo por qué tenerla. Eso no es algo que yo determino que lo voy No, a por tener. eso, justamente hablando de la genética, está comprobado y está el doctor Lipton, que es de Sí, ahí de pues, Estados Unidos, pues listo. justamente, que tiene el libro, ¿m? Creo que se llama el poder de las creencias, creo que se llama, Sí. ¿no? Que es justamente donde explica el concepto epigenética, sobre la genética. Epi quiere decir sobre, ¿sí? Encima, quiere decir encima de la genética. ¿Qué es encima de la genética? La creencia. Es decir, a mi genética la modifico a proporción de mi creencia. Es decir, si yo creo que porque todo mi árbol genealógico tiene esta enfermedad, yo también la voy a padecer, mi inconsciente, que es como el genio de la lámpara de Aladín, lo único que va a decir, tus deseos serán no. Y va a modificar tu genética exactamente para que tengas esa enfermedad. ¿No? Es decir, a proporción de mi creencia, modifico mi genética. Ujú, exacto. ¿Sí? Y esto es ciencia. ¿Y cómo? Yo creo que me voy a morir me muero de. Exacto. ¿Y cómo Yo la creo, vida? pero acá está la belleza, Marina. Si yo creo que me voy a curar por X motivo, me curo, porque es una Exacto. nueva orden. Porque es Es el decir, poder. ¿cómo se logra la curación? Toda enfermedad, tómalo de esta manera, toda enfermedad es una creencia. Literal, ¿eh? Esto es literal. Toda enfermedad es una creencia. Pero ¿cómo me curo entonces? Creando conciencia de la creencia Mm, que te llevó a ese estado de salud y cambio la creencia. Es decir, si yo creo que mi papá
me castigó toda la infancia y yo genero un resentimiento, tengo una creencia, papá malo. Mm. Pero de repente yo entiendo que papá no era malo, estaba asustado. Tenía miedo porque no sabía cómo ser papá. Tenía miedo de errarle conmigo porque la infancia que tuvo, el pasado que tuvo, lo que sea. El tema es que ponele, me conmuevo, ahora entiendo por qué papá era conmigo así. Entonces, yo ya no pienso que papá es jodido. Yo ahora ponele, me compadezco de papá. Es decir, cambié mi creencia, Ujú. cambié mi Entendí, percepción. comprendí a Entonces mi ese estrés papá. y esa ira que yo tenía se desvanece. Por ende, ahora mi creencia es otra. Por ende, mi genética cambia. Así de fácil, el humano se puede curar con el solo hecho de cambiar su percepción. Hay Sobre que todo. profundizar, hay que hacerle entender al consultante, ¿no? ¿Por qué creías lo que creías? O cuál fue el Mm. shock emocional en tu vida, ¿Qué que te provocó generó esto? esta forma de ver las cosas, Mm. de creer, de opinar ante esta situación. ¿Mm? En el caso del cáncer de mama, hay que hacerle entender a veces a una mujer, ¿por qué crees que tu hijo con 40 años necesita tu ayuda y no puede solo? ¿Por qué crees vos, mamá, que Que sin vos el nene no pasa este desafío en la vida? ¿Por qué crees vos que solo vos podés ayudar? Por ejemplo, ¿qué te hace creer eso? Porque este es uno de los pensamientos más universales. ¿Sí? A mi hijo solo lo puedo salvar yo. Sí, Ni sí, su sí. mujer, por más que sea una gran mujer. Siempre ahí está la suegra metida ahí, porque Bueno, el nene, justamente cuidando bien al nene, eso es no ¿eh? creer en la capacidad que tiene tu hijo o cualquier ser humano de poder Bueno, enfrentar pero la vida ese es por el él punto, solo. Marina. ¿Por qué creo que mi hijo no tiene la capacidad? Entonces, cuando yo encuentro esto, wow, y te explico cómo funciona la vida, incluso te explico cómo tu exceso de presencia o preocupación también lo perjudica, entonces ahí aprendes a soltar. Mm. Entonces, si yo aprendo a soltar ante un peligro mi hijo, yo ya no tengo el mismo estrés. El mismo nivel de estrés, exacto. O directamente dejo de tenerlo. Porque Y confío en la entonces, vida. por más que uno viva el mismo problema, no tenés nunca más cáncer de mama. Así de Bueno, fácil. eso es lo bueno, ¿no? Que hay una manera natural y consciente de poder solucionar, digamos, esta situación o poder evitar de que se vuelva a repetir. Por eso muchas Claro, personas pero por vuelven a hacer supuesto. metástasis porque en realidad no han curado la causa principal, la raíz de la situación. Entonces, tomar conciencia que hay oportunidades en la vida y toda enfermedad es una oportunidad justamente para tomar conciencia. Lo que pasa que, bueno, no estamos todavía acostumbrados a verlo de esa manera, ¿no? Creemos que las enfermedades son castigos, no sé, divinos porque no me porté bien o lo que sea. No, las enfermedades son oportunidades que uno tiene para justamente despertar la conciencia y empezar a autoanalizarse, empezar a ir para adentro, en vez de ir para afuera buscando la solución, empezar a ir para adentro. Claro, porque en este caso también hay personas muy necias, pero ¿por qué no lo dejas? Es que me preocupo, pero bueno, pero yo soy así, me preocupo por mis hijos. No, es que todo el mundo se preocupa por sus hijos, ¿sí? Pero No el puede tema, ser una recordemos, todo por preocupación bueno que sea, normal. es que todo por bueno que sea en exceso es malo. Está bien que te preocupes por tus hijos. El tema es que el nene este ya tiene barba como yo, es grandote, ¿sí? Y lo tengo que soltar, ya se tiene que defender solito en la vida, de como sea. No tengo que, puedo preocuparme, pero estar en estrés, hay un problema en mí. Mm. Entonces, esto es lo que tengo que trabajar, el desapego, Y el la problema que dependencia. hay en mí que me hace actuar de esa manera, ¿no? Claro, es uno ¿Y se qué tiene que programa indagar inconsciente está porque viniendo?
qué programa inconsciente está dentro Claro, de mí. porque así como hay una madre que se preocupa mucho, hay otra madre por el otro lado y dice, bueno, que se haga hombre. Ya, ¿Me exacto. entendés? Entonces, pero en su vida va a tener un cáncer de mama esa madre. Ya, Yo lo ah, eduqué para que enfrente la vida, que ya, enfrente sus problemas, para eso lo eduqué. Entonces me preocupo, pero no me estreso, ya, ¿se entiende? Entonces exacto. todo por bueno que sea es malo también. ¿Eh? Con respecto a esto, volviendo al tema de la medicina, ¿sí? Yo he tratado a personas que han estado grave y no, espérate, después vení y tomamos conciencia. Punto, para que no se repita, porque también hay personas que de repente cáncer en mama seno derecho, después seno izquierdo, y después resulta que por más que ya no le queda ninguno de los dos senos, aparecen aunque sea pólipos también. He visto casos así. ¿Por qué? Si ya no tiene seno. Porque justamente vos escuchás a hablar de esas personas y es exactamente igual. No ha cambiado nada su forma de ver ante ese problema. Entonces, cuando uno no cambia su forma de ver ese problema, la enfermedad vuelve. Ya, así es. Y no existe la metástasis. Literalmente no existe. Si uno busca metástasis, incluso en Google, vas a ver que figura, y lo expresa muy bien, que es un supuesto. No es una ciencia exacta, no figura como algo certero. Incluso, por supuesto, desde la medicina. La metástasis no existe. La metástasis es, que quede claro, un efecto colateral de un miedo. ¿A qué me refiero con un miedo? Cáncer de mama. Bueno, ¡Ah! hay Me personas que puedo aparecen con convertir en cáncer de una mama y, mujer. claro, y después terminan haciendo cáncer de útero y después Claro, termina, un estrés, un estrés me genera un cáncer de mama. Este cáncer de mama, el enterarse la persona del cáncer de mama, tal vez depende lo sensible o no que sea, lo oculta o no que sea, pero vamos a un estado grave para que se entienda el ejemplo. Este cáncer de mama, este shock emocional, estamos hablando de una madre sobreprotectora. Entonces imagínate una madre sobreprotectora joven, que tiene hijos de 5, 7 y 9 años, ponele. Este estrés me genera un miedo extra. ¿Cuál es? Si me muero, mis hijos quedan en la calle. mm, O mis hijos, no desamparado. confío en mi marido, o me genera otro miedo de que mi marido no va a poder lidiar con los 3 hijos, con el trabajo que tiene, con el tiempo que tiene, con lo que sea. El tema es que la noticia de esta enfermedad, de este síntoma, me genera un miedo extra. Este miedo extra, este otro estrés, lo que sumó es otro estrés. Exacto. Entonces, Que este otro afectó estrés otro va a generar órgano. otro cáncer, otro cáncer. ¿Qué dice la medicina? El cáncer se expandió. No, no se expandió nada, no se expande el cáncer. Y esto es ciencia. El cáncer no se expande. Lo que hay es un efecto colateral de que un miedo te lleva a otro miedo. Exacto. Y ahí afecta Este otro estrés órgano. te genera un cáncer. Este estrés, en enterarte de este estrés, te genera otro estrés que va a estar representado a otra parte del cuerpo. Y el cáncer no se expande. Son efectos colaterales de estrés, por un estrés. ¿Quedó claro? Muy claro, muy claro. ¿Y cómo te gustaría, qué recomendarías para tomar conciencia con respecto a esta enfermedad que está tan, no sé si tan popular, pero que realmente ha agarrado y tomado tantos, tantos casos? ¿Cómo cerrarías en cuanto a un mensaje que puede enviar la biodescodificación a las personas para tomar conciencia acerca del cáncer mamario? Todo, absolutamente todo tiene solución. Las enfermedades podemos llegar a decir que no existen, las creamos nosotros mismos. Por ende, si yo creé la enfermedad, tengo que crear conciencia de qué estrés yo creé esa enfermedad.
Por ende, si yo creo conciencia de que por un estrés, una creencia, genere una enfermedad, por ende, con otra conciencia, otra percepción, me curo. Mm. Y vuelvo a repetir, esto es científico, es comprobado científicamente. Pero bueno, no es negocio, es el tema. No quiero entrar en ese tema, pero se cae de maduro. ¿Sí? Es muy simple. ¿Ese? Estamos hablando del tema de cáncer, por ejemplo, son billones y billones de dólares que mueve en todo el mundo. Ya, miles de billones. Entonces, que expandir este conocimiento de que yo en una sola consulta, porque ni siquiera terapia necesitas, yo te hago crear conciencia y el cáncer se te desvanece. Y es el peor negocio que puede tener la medicina, por supuesto, ¿no? Claro. Pero esto también lo confirma el efecto placebo, Marina. Sí, 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 Lo definitivo. confirma el que sabe un poquito y si no que ponga efecto placebo, que es una pastilla de azúcar que Mm. el mismo doctor, la misma medicina te dice, esto no es emoción. Toma esta pastilla y se te pasa. Una pastilla de azúcar. Y como yo confié en el doctor y me dio la pastilla que me dijo que me iba a curar, entonces yo digo, buenísimo, con esta pastilla me curo. Me La curo. tomo y al final tenía razón, me curé. Me ¿Pero curo. por qué me curé? ¿Por la pastilla? No, porque vos le diste a la orden a tu cerebro de que esta pastilla te iba a curar. Entonces, como vos la digerís, te cura. Mm. Y esa misma orden le podemos dar al cerebro también y a nuestra mente de cuando queremos Justamente. realmente cambiar algo en nuestra vida. Tenemos el poder en nuestras manos, simplemente que no recordamos que ese poder está dentro nuestro. No lo recordamos. Está dentro nuestro y es el efecto colateral de un libro. Porque si entendieras muy bien PNL, moléculas del agua, del doctor Emoto, si entendieras epigenética, está al alcance de Google, YouTube y de cualquier lado, hoy por hoy. Hoy por hoy la ignorancia es una elección. Exactamente, sí. Antes no, antes en nuestra infancia por ahí teníamos que ir cuadras y cuadras A una y a una biblioteca. biblioteca y a ver si tenía ese libro. Sí, sí. Mm. Hoy un niño de 5 años, que hasta los niños de 5 años tienen un celular, hoy la información del mundo está al alcance de un bolsillo. Hoy por eso, hoy la ignorancia es una elección. Mm. Sí. No hay Y bueno, excusa. ahí viene otro aprendizaje, ¿no? Aprender a administrar mejor tu tiempo y en vez de estar tanto en espacios que no te llenan, que no, en redes sociales que no te dejan nada, eh, a aprovechar esos avances de la tecnología, todo lo que está realmente en la internet para informarte, para instruirte, para educarte. Y así también se va expandiendo tu conocimiento, pero bueno, son elecciones que la vida y que cada persona desea tomar. En este caso, bueno, nosotros damos la información. ¿Por qué no contás a las personas cómo te pueden localizar si es que quisieran una charla con vos, Bueno, a mí me una encuentran terapia? en Facebook, me encuentran como mi nombre real, Diego Martínez Calada, en YouTube como Conciencia y Salud, aparece mi foto de perfil, lo van a saber reconocer, y en Instagram Conciencia-Escalada. Ok. Son mis redes sociales, ahí está mi número de teléfono, están todos mis datos. Y, y este tipo de terapias también se pueden hacer online perfectamente, no Online, yo necesitan ser trabajo con muchos presenciales. de diferentes países y de otros continentes, y no todo online, todo por videollamada. Ok, perfecto. Así que ya saben, los que quieren investigar un poquitito más, si quieren biodescodificar alguna otra enfermedad que no sea cáncer de mama, Diego cubre todo tipo de enfermedades que se pueden presentar en el ser humano y está, Un sí, último mensajito, sí, justamente a estas bellas mujeres, todo tiene solución. Yo explico a veces de tantas maneras que explico un conflicto en la vida, tanto una enfermedad como un problema económico, como un problema amoroso, como cualquier cosa que te considere un estrés o una negatividad en tu vida, es tan simple algo que no estás entendiendo. mm, Estás teniendo ideas improvisadas. Entonces, a tener ideas improvisadas, tus acciones van a ser improvisadas.
tus decisiones son improvisadas y por efecto colateral uno tiene las enfermedades que tiene. Entonces, la reflexión que tiene que tener gente divina es: ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Sí? Todo en la vida que no te gusta es tan simple algo que no estás entendiendo. Mm, Cuando vos entendés, es cuando ahí ya se te vienen las ideas con la solución. Pero en exacto. este caso de las enfermedades, toda enfermedad tiene solución. Bueno, mejor cierre que ese, imposible. O sea, el poder está en tus manos, es simplemente En tu decidirte. mente. Bueno, sí, en tus manos se quiere indirectamente, ¿no? Simbólicamente, es simplemente tener el coraje de autoconocernos e investigar qué es lo que nos está pasando, sacarnos el velo que nos está cubriendo los ojos muchas veces. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Fue un placer otra vez conversar con vos de este tema tan apasionante y bueno, y no habrá oportunidad para volvernos a encontrar y tocar otro tema acerca de la biodescodificación o de la metafísica o alguno de todos los temas que realmente has estudiado y tenés muchos conocimientos para compartir con la gente. Gracias a vos, Marina, por invitarme nuevamente. Aquí estoy, al alcance Ok. de un WhatsApp, como le digo a Con un todos. gusto. Y a todos ustedes, si esta información les pareció valiosa, no se la queden, compártanla para que así otras personas que necesitan escucharla la puedan encontrar de una manera muchísimo más rápido y fácil. Muchas gracias otra vez por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.